cuando nació esta mi impronta, digamos, artística, entre comillas, nació siempre, digamos, conectado un poco con necesidades concretas, materiales, ligadas a discursos de lo popular, ¿no? Etcétera. Gran parte de lo más interesante que sucede, no solo en literatura, sino también en otras artes, siempre entre comillas, ¿no? Vienen del lado o de las mujeres muy ligadas y reflexionando y problematizándose el feminismo, los feminismos, pero sobre todo también, ¿no? De las diversidades sexuales. Hola, bienvenidos al podcast del CCP. En este espacio en el que invitamos a artistas, activistas, gestores culturales, hacedores de la cultura y de las artes de nuestro país, para hacer una reflexión, para hacer un momento de intercambio y para tender puentes a través de la cultura, que es lo que nos llama, lo que nos une y que creemos, por sobre todo, que hay que seguir destacando en el trabajo de esa construcción de la bolivianidad en la que todos y todas estamos inmersos de una o de otra manera. Hoy vamos a hablar con César Antezana Flavia Lima, que ha llegado hasta nuestra ciudad para compartir un taller en el Centro de la Cultura Plurinacional y para adelantar lo que va a ser el Festival Sudaca, que también se va a realizar por primera vez en Santa Cruz. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, estoy muy feliz, muy emocionado de estar aquí. Es genial charlar contigo ahora. Has venido antes a Santa Cruz, siempre te estás metida en el tema de la literatura, de la poesía. ¿Cómo han sido tus experiencias en la ciudad? Sabes, esta pregunta me gusta, ¿sabes? Santa Cruz es muy importante para mí. Yo estuve aquí muy jovencita ya, a finales de los 90, principios del 2000. Y fue el primer momento de salir de mi casa, digamos, ¿no? De la casa de mis padres. Y vine a vivir aquí con mi hermano, que él ya estaba viviendo aquí unos años. Y fue muy importante, creativamente hablando, además, ¿no? Porque desde que llegué empecé a hacer teatro. Entonces, y aquí la movida teatral desde entonces era así genial, ¿no? Entonces recuerdo ir a ensayos con personas increíbles, grupos de teatro, ¿no? Recuerdo ahí el Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz, no sé qué versión era, pero habían unos escenarios construidos en las calles, ¿no? Alrededor de la Manzana 1, al lado de la plaza, así por todas partes en la ciudad. Entonces, para mí, que pues tenía mucho menos de 20 años, fue impresionante, ¿no? Y intuyo yo, es mi lectura que puedo hacer ahora, como una pum de creatividad, ¿no? Porque sentí que ese momento, yo ya estaba haciendo teatro en La Paz, pero aquí ese día no tenía papá, mamá, no tenía director de teatro, que fue increíble. Era un momento Entonces, de ebullición en sí, el que te contagiaste de todo. totalmente. Además de que la discusión en las calles, en las plazas, en los cafés era muy intensa. Recuerdo haber conocido compañeros que tenían publicaciones, digamos, de fanzines de extrema izquierda, pero también estaban los culturalistas, había un montón de cosas que se estaban discutiendo en ese momento, que se me abrió un horizonte increíble, ¿no? Y ahora que me lo preguntas eso, creo que fue muy, muy fundamental para todo lo que después hice, ¿no? Ya sea escénicamente o escrituralmente, ¿no? Ese momento de liberación, digamos, ¿no? Sí, algo así. Volviendo un poquitito hacia atrás, Flavia, ¿cómo llegas al mundo de la poesía? ¿Ha habido en tu casa un soporte en el que te puedas incluir o ha sido más bien instintivo lo tuyo? Has ido por la vida buscando y de repente, como a muchos nos ha pasado, la poesía te llama, ¿no? Encontrás algo ahí y decís, esto es lo mío, aquí es por aquí quiero ir. Suele pasar eso, es cierto. Creo que a mí, yo tenía mucha ansiedad, creo que como todos y todas, ¿no? Parece que cuando somos muy jóvenes, muy jovencitas, aún en colegio, lo que estamos sintiendo pareciera ser único, ¿no? Que nadie más antes lo ha sentido y que pues nadie sabría explicarlo mejor que nosotros y nosotras. Entonces vamos buscando algún tipo de lenguaje, ¿no? Algunas búsquedas nos llevan por distintos lugares. A mí me llevó un poco por el teatro, ¿no? Por ahí fue que me enganché a todo esto del, qué sé yo, el arte, digamos, ¿no? Entre comillas siempre. Y había yo bebido un poco antes, ¿no? En un barrio, digamos, popular en La Paz, de la teología de la liberación. Entonces cuando nació esta mi impronta, digamos, artística, entre comillas,
nació siempre, digamos, conectado un poco con necesidades concretas, materiales, ligadas a discursos de lo popular, ¿no? Etcétera. Entonces, de pronto me encontré con un amigo, fue azaroso, ¿no? Y él me dijo que había una carrera de literatura en La Paz, en la UNSA, en la Universidad Mayor de San Andrés. Yo dije, pues, ay, yo quisiera hacer eso. ¿Sabes qué otra A ver, ventaja? probaré. Sí, yo digo, ¿qué otra ventaja más tuve? Que yo soy el tercer personaje, Dios. Tengo 2 hermanos mayores, ¿no? Ah, ya. Entonces, pues como dicen, al tercero, a la tercera la dejan así por su cuenta. Nadie me puso a reparos, ¿no? Le dije a mis padres, quisiera estudiar literatura, ¿no? Y mira, no éramos una familia que estaba atravesando una crisis económica muy fuerte, ¿no? Yo trabajaba, ¿no? Desde mis 15 años trabajo. Entonces, engancharme con algo que evidentemente no da Claro. réditos a Algo primera que, vista. que no sabían ellos que no iba a ir para Por supuesto. mantenerte, autosustentarte, digamos, Claro, ¿no? eso me garantizaba unos años más con ellos, digamos. Sí. Aún así me dejaron hacer. Entonces, siento que fue así muy propicio el momento en el que me llegó la noticia de la carrera de literatura. Eventualmente luego dejé la carrera porque los horarios son muy incómodos, ¿no? Muchos en la mañana, a mediodía, es difícil trabajar con los horarios de la universidad. Pero ya me había enganchado yo a un par de clases de Mónica Velázquez o Gilmar González, ¿no? Ujú. O el profesor Orihuela, que daba así unos talleres así muy apasionada esta gente, ¿no? Marcelo Villena. Entonces yo ya tenía así una cosa. Pero además un poco más allá del bagaje de escritura o lectura que nos da el colegio, ¿no? Que en ese entonces, mira, ahora yo veo los planes están decentes, pero antes creo que no era muy interesante que digamos, La ¿no? gente realmente, la currícula escolar, la malla escolar realmente no te permitía que la gente se enganche a la lectura como un hábito de que realmente quiera hacer estas cosas, ¿no? Porque te daban, no sé, libros de cualquier cosa menos de lo que nos interesaba en ese momento, ¿no? Ha Claro. ayudado mucho, por experiencia con algunos amigos escritores, los cómics, ¿no? Los cómics, las historietas que de algún modo han sido puerta hacia la literatura, ya luego de algunas que se han quedado enganchados con la lectura. Pucha, sí, es perfecto lo que dices, ¿no? Recuerdo que mi hermano traía revistas de estas cómics, ¿no? Claro. Cómics, ¿no? Sí, de Argentina. Entonces Ujú. traía así como, qué sé yo, Nippur de Lagash, ¿no? Historias así Sí. como de aventuras, ¿no? Y sí, realmente es un gancho increíble el cómic, ¿no? Sí, es genial. Hablemos ahora de el festival que han realizado ya el año pasado, un festival que tiene unas características importantes, único creo en el país, y que también se va a realizar más adelante en Santa Cruz, en nuestro centro. Pero quisiera que nos hables cómo ha sido el año pasado. Se ha reunido muchos y muches Mm, a raíz de una impronta, ¿no? Que es esta apropiación de lo raro, mm, de la periferia, ¿no? De lo subterráneo y ponerlo en valor a través de la poesía y a través de quienes hacen poesía. mm, mm. Sabes, yo siento esto, no sé que tú coincides conmigo, Edson, te seguimos desde allá con mucho cariño y admiración. Siento que hay nada de lo que sucede en tanto, digamos, movida cultural, organización de festivales, publicación de libros, discos, etcétera, nada sucede sobre el vacío, ¿no? Creo que el festival, la primera versión del festival fue el 2018. Y en ese entonces, yo siento esto, ¿no? Tenemos la necesidad de darle, digamos, algún otro escenario a esta poesía que está bullente, ¿no? Muchos años ya. Y estamos hablando, como dices hace un momento, de diversidades sexuales, ¿no? Pero no solo adscritas a cierto lenguaje institucional. Estos lobbies, etcétera, han hecho un gran trabajo, ¿no? Yo no podría desmerecer el trabajo que se ha hecho, ¿no? Sin embargo, siento que ha excedido esos espacios, ¿no? La presencia de estos cuerpos disidentes. Entonces, están haciendo arte, teatro, dibujo, pero también están llevando una vida académica muy intensa. Sí. Esa época, entonces siento que hay como el Sudaca, ¿no? Que es el festival que organizamos con Maricas Bolivia, con Edgar Solís, es como una de las posibles respuestas a esa previa ebullición, ¿no? De estas voces. Entonces, cuando organizamos esto, intuimos que hay muchas lecturas, muchas escrituras de lo raro, de lo periférico, ¿no? Del exceso, digamos, carnal, ¿no? Corpóreo, etcétera, cosas así increíbles, ¿no?
nuestra lectura siempre fue, la tenemos todavía, ¿no? Que gran parte de lo más interesante que sucede, no solo en literatura, sino también en otras artes, siempre entre comillas, ¿no? Vienen del lado o de las mujeres muy ligadas y reflexionando y problematizándose el feminismo, los feminismos, pero sobre todo también, ¿no? De las diversidades sexuales. Encontramos una riqueza así, no solo en términos de representación, ¿no? Representación personal, identitaria, representación política, ¿no? Sino vemos unos cruces así súper creativos entre identidades sexuales, digamos, disidentes, diversas, y otras identidades, lo indígena, ¿no? Lo obrero, ¿no? Discursos de clase muy fuerte, ¿no? Que están problematizando ahí, y nos parece increíble, ¿no? Las dos experiencias que tuvimos, ¿no? El 18 y después el 2022 nos llenaron de sorpresas, ¿no? Y además de que vamos descubriendo cada vez más voces, y con un nivel así que ni te imaginas de eso, ¿no? Está así increíble, ¿no? Estamos muy felices de poder ser de alguna manera alguna suerte de caja de resonancia de estas voces, ¿no? La poesía hasta hace algunos años era el género que más se publicaba en Bolivia y creo que en muchas partes del mundo, y los libros que menos se venden hasta el día de hoy. Por ahí leí una estadística. ¿Cómo está la poesía? Vos estás leyendo muchísimo. Yo siempre trato de leer así un poco de lo que pueda, porque bueno, leo más informes administrativos que literatura desde hace algunos años, y siempre encuentro unos rescoldos, siempre encuentro una nueva voz. César Aira, este escritor uruguayo que entrevisté en Cochabamba hace algunos años, me decía, yo no leo nada de los que están escribiendo ahora, salvo la poesía. Ahí es donde encuentro yo una voz de experimentación, una propuesta nueva. Todo demás, la literatura contemporánea no me interesa, decía Aira, ¿no? Pero decía, es la poesía en donde se traduce esa experimentación del lenguaje, esas nuevas improntas, esa forma de contar el mundo a través de los versos. Pucha, qué lindo eso que acabas de comentar, caramba, yo coincido plenamente, ¿no? Y esa estadística que hace un momento disfrutabas de dar, Edson, es totalmente cierto, ¿no? Es verdad que es un género que no, digamos, significa redituación, ¿no? No tiene mucha salida, digamos, comercial, ¿no? Ni nada por el estilo, pero sin embargo es un género absolutamente vivo, ¿no? Que se sigue haciendo, se sigue publicando, se sigue haciendo crítica. Recién formé parte, así, pucha, tuve la suerte de formar parte de una compilación de ensayos que hizo Mónica Velázquez, que es poesía en Bolivia desde el 90 hasta la actualidad, ¿no? Entonces reúne ahí así muchísimos escritores y escritoras que están pensando la poesía desde distintos lugares, ¿no? La editorialidad, la territorialidad de la poesía, la enunciación, lo escrito, ¿no? El libro objeto, los festivales de poesía, ¿no? Cómo circula en un escenario internacional, etcétera. Claro, yo no leí ese libro y pareciera que la poesía pues es un género así totalmente anacrónico, ¿no? ¿Te imaginas inmediatamente un sujeto en el siglo XIX recitándole cosas a su amor imposible antes de tirarse por el puente, digamos? Claro. Y bueno, hay algo de eso también, pero realmente la poesía es, coincido contigo, ¿no? Ese espacio en el que el lenguaje tienta sus límites, ¿no? En el que la imagen, la representación, etcétera, llega hasta donde puede reinventarse. Entonces, para mí es un género absolutamente revolucionario, ¿no? Porque si bien hay literatura, y esto lo dice Terry Eagleton, que es un marxista así genial, ¿no? Un esteta, el sujeto dice, claro, hay un espacio en el que el arte en general está retratando, digamos, al nivel, digamos, naturalista, ¿no? Así como realista, lo que está sucediendo, y es un gran cuadro de lo que pasa, pero hay otro ejercicio, digamos, que también es posible hacer desde el arte, o con el arte, en el arte, que es la reinvención de a dónde podemos llegar, ¿no? El atisbo de lo que vendrá, ¿no? De aquello que se transformará, de lo que cambiará, de lo que se levantará, se caerá y luego seguirá, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido siento que sí, la poesía está absolutamente vital y cada vez, y no solo, claro, antes teníamos un circuito muy interesante, pero oficial, ¿no? De editoriales grandes que tienen su arraigo o aún tienen una presencia importante. Luego hay un surgimiento 2005, 2007 de estas editoriales así artesanales, ¿no? Las cartoneras. Las cartoneras, por supuesto, en toda la región, ¿no? Desde México hasta Argentina, y aquí tenemos nuestra propia cartonera. Correcto. Claro, que nace en el Alto, luego se va a Cochabamba, y igual Sucre, varias regiones tienen sus cartoneras.
Y luego hay un fenómeno interesantísimo hace unos 10 años, poco menos quizá, de esta autopublicación, ¿no? Entonces hay mucha gente muy joven que dice, ¿yo qué voy a estar pidiéndole permiso a nadie para Claro. publicar? ¿No? Si yo quiero, siento que tengo que decir algo ahora, pues lo hago. Se arma su libro, se lee se mira un par de videos de armado de libros en YouTube. Un amigo diseñador que me ponga aquí un par de cositas Así es. y a la imprenta. Así es, claro. O a la fotocopiadora, no es una locura. Entonces hay textos muy hermosos, ¿no? Hay otros, que ahora voy a comentar algo sobre esto, esta idea que tengo de textos fallidos, digamos, pero hay unos intentos así geniales, ¿no? Y hay unos logros impresionantes. Entonces, y luego hay editoriales fantasmas, que se crean un sello editorial con bombos y platillos y luego es el único libro que publican, luego no vuelve a aparecer y luego se Sí. mimetiza, digamos, se transforma, se metamorfosea en otra, ¿no? Entonces hay una serie de creatividad igual las publicaciones en línea, ¿no? Y hay libros que solo han salido virtualmente y no puedes tú encontrar el papel. Ahora lo que digo es tantos intentos tan bellos, ¿no? Y todos son absolutamente valiosos. Uno podría pensar, porque hablas con algunos profesores de literatura, ¿no? Muy geniales y saben todo lo que tienen que saber acerca de su materia, pero ligeramente poco generosos, ¿no? Entonces tienen una mirada así un poco, bueno, lo que se está escribiendo, no sé. Sin embargo, todo eso que se está escribiendo desde mi perspectiva, digamos, no forma un humus sin el cual no podrían generarse ningún tipo de voces interesantes, de voces que prefiguren, digamos, lenguajes, etcétera, ¿no? Valiosas cosas, no podría darse sin ese humus previo. Ahora tenemos grandes escritoras aquí en Santa Cruz, ¿no? Que están así como en un top de publicaciones de literatura de nivel literario, que sería imposible pensar sin toda esa efervescencia de finales de los 90. Todo lo que ha sucedido en el 2010, 2000, 2003, todas estas cosas políticas tan intensas que estamos viviendo, le dan cuerpo a esas voces, ¿no? Son tan solo las voces que están, digamos, generando, explicando todo lo que, por eso hablaba de escritura fallida antes, es solo una forma de decir, esa escritura es imprescindible, ¿no? Imprescindible. Recuerdo en el Almatroste teníamos un espacio cultural allá en La Paz, Sí. en el que teníamos lecturas de poesía los jueves, algunas veces viernes, otras veces sábado, cuando más o menos nos daba la gana, y le empezamos a leer a las 12 de la medianoche, cuando todo el mundo estaba más o menos borracho, borracha ya, cuando es más difícil escuchar poesía. Entonces enfrentabas al público numeroso, ¿no? Con las personas que subían a hacer poesía. Entonces, claro, el público a esa hora es muy honesto, ¿no? Entonces había un feedback así muy bueno Claro, con respecto. casi como un stand-up, digamos, Sí, con tal retroalimentación, ¿no? con Un stand-up de retroalimentación. poesía. Bajaban frustrados, bajaban alegres, ¿no? Claro, Y todo claro. eso forma parte de lo que ahora estamos viviendo, que desde mi mirada es absolutamente fresco, genial. Están pasando cosas muy hermosas. A propósito de esto que mencionas, hay una transversalidad en el tema de la poesía y hay estas voces que han ido resurgiendo durante estos últimos años, estos avances que hemos tenido en el tema de la sociedad. Yo siempre trato de ser optimista y quiero decir que, por ejemplo, los avances en el tema LGBT de nuestro país han sido importantes, ¿no? Tenemos una constitución, un montón de normas, las uniones civiles legales están, aunque no le guste a mucha gente, ya están sucediendo Ujú. en nuestro país, ¿no? Y por ahí, por lo menos desde mi experiencia en Santa Cruz, desde la gestión, estoy viendo la irrupción, ni siquiera aparición, la irrupción de una generación de artistas LGBT fuera del closet, que están haciendo video, que están haciendo redes sociales, que están haciendo poesía, pintura, fotografía, casi impunemente, Sí, quisiera me gusta decirte, ¿no? eso, impunemente. Casi impunemente en este momento de una sociedad líquida en la que estamos viviendo, en el que quiero creer, que la orientación sexual y la identidad de género ha pasado a un segundo plano por la coyuntura política que al boliviano le mueve muchísimo más que un par de maricones escribiendo o leyendo poesía en el Armatroste, por decirte, ¿no? Entonces, yo sí quiero creer que ha habido esta impronta de la gente que está trabajando desde esa vivencia, ¿no? Desde ese ser, pues.
Me encanta. Yo igual, ¿En La Paz pasa lo mismo? ¿En el sí, Alto sí. crees que No, pasa lo mismo? cuando tú dices eso que acabas de decir, yo siento que estás hablando por todo nuestro espacio, ¿no? Por todo el territorio que habitamos, que es Bolivia, ¿no? Yo creo que hay como esta efervescencia de la que hablas, impune, ¿no? Me gusta eso, que voy a usarlo. Este rollo así tan bello. Es impensable sin todas esas luchas sociales de principios del 2000, ¿no? Es impensable, es imposible. Sabemos cómo era antes. Yo vivía aquí a principios del 2000, es otro país es otro país. Y eso nosotros habitamos espacios oficiales, ¿no? Pero también con nuestro afán de gestión cultural habitamos espacios, digamos, más al margen, ¿no? Y discursivamente más radicales también. Sin embargo, no me voy a cansar de decir que realmente este es otro país, definitivamente. Y creo que hay que reivindicar eso porque siento que tenemos como la responsabilidad de que esas transformaciones no retrocedan, ¿no? De que todo lo que se ha conseguido, y no solo la población de las diversidades sexuales, ¿no? Este rollo, sino las feministas, ¿no? El movimiento obrero, el movimiento indígena, que es genial, ¿no? Recién tuve la oportunidad de ir a México el año pasado para presentar un poemario que gentilmente Sauvage Atelier, una editorial de León, allá me publica. Y realmente la mirada que se tiene de afuera con respecto de lo indígena, ¿no? Nos excede, ¿no? Estamos aquí nosotros y nosotras tratando de generar, digamos, de que los logros que se han conseguido, que la gente ha luchado tanto por tener, que se mantengan y se profundicen, por supuesto, ¿no? Siempre vamos por más, digamos. Claro. Claro. ¿Hacia dónde ahora, no? ¿Hacia Claro, dónde? ¿hacia dónde, no? ¿Qué horizonte nos espera? Emancipador siempre, de derechos para más personas, por supuesto, ¿no? Pero siento que a veces tenemos así una mirada pesimista de nosotros mismos, ¿no? De nosotros mismos. Me encanta escucharte. Edson, sé que comparte mucha gente que seguramente nos ve. Realmente hay por dónde caminar, hay desde dónde, sabemos de dónde estamos viniendo, ¿no? Que hay momentos horribles en los 70s, que hay dictaduras y que hay sucio neoliberalismo detrás de todo esto, y sabemos hacia dónde no tenemos que ir, ¿no? Y estamos yendo por algún lugar. Esa responsabilidad es también la que me permite compartir el optimismo contigo. Gracias, querida Flavia, se nos acabó el tiempo, pero un placer, como siempre, tenerte aquí, este taller que han hecho en el Centro de la Cultura Plurinacional y el Festival Sudaca, que quisiera que puedas hacer una invitación, por favor, para que nuestro público, nuestros oyentes participen con esa necesidad tan genuina de generar más espacios, ¿no? Porque así hay que abrir las puertas para todos y para todos. Así es, totalmente. El Festival Sudaca, ustedes que nos ven están invitados, invitadas para poder llegar. Es una forma de darle espacio a otras corporalidades, a otras sensibilidades, a otros cuerpos que también forman parte del gran tejido que somos. Somos una comunidad muy grande, muy hermosa, y Bolivia es increíble. Y también estas voces disidentes, estas otras experiencias corporales, estas otras visiones del mundo, están con todo el derecho de tejerse a nosotras, a nosotros, a estos discursos hermosos de los que acabamos de hablar. Yo te agradezco mucho esta Gracias, posibilidad Flavio. de conversar, Edson. Te quiero mucho, hermano. Gracias. Gracias, amigos. Será hasta el próximo domingo para compartir otro espacio aquí en el podcast del CCP.